Hola, soy Patricia de Kinda Cute Cards y que en este vídeo os voy a enseñar un poco cómo son los rotuladores, cómo recargarlos, cómo cambiarles las puntas. Los rotuladores de Spectrum Noir vienen en un total de 168 colores. Toda la colección la podéis encontrar en 16 sets diferentes. Aquí tengo el set completo menos los 3 rotuladores fluorescentes, que la verdad no los he utilizado nunca y no sé si los utilizaré, supongo que en algún momento los necesitaré. Yo tengo los rotuladores metidos en una caja normal, es una caja que se compra para fotos, y lo único que he hecho ha sido dividir la caja con cartones, de manera que cuando cojo un rotulador no se me vienen todos para abajo. Hay muchos sistemas para guardar los rotuladores, la verdad este es el sistema más barato que he encontrado. He utilizado simplemente cosas que tenía por casa y casualidades que cabían todos los rotuladores, menos esos 3 que, como ya os digo, no los utilizo. Los rotuladores es mejor tenerlos en posición horizontal para que la tinta se distribuya de manera uniforme por todo el rotulador. Los rotuladores que yo tengo son los rotuladores de nueva generación. Los rotuladores más antiguos son los originales y, como veis, tienen una forma bastante diferente. Los rotuladores de nueva generación son más ergonómicos a la hora de colorear y tienen una zona antideslizante, mientras que los rotuladores originales no la tienen. Por otro lado, los rotuladores son iguales. Tienen una punta fina y una punta gruesa, como la que se utiliza para subrayar. La punta gruesa, si tienes que colorear cosas que son demasiado grandes, a lo mejor sí que conviene utilizarla, pero para mí no tiene mucho uso porque siempre utilizo estos rotuladores para pintar imágenes muy pequeñas, e incluso cuando pinto imágenes grandes me gusta tener ese detalle. Entonces la verdad que no es una punta que utilizo demasiado. Para estos rotuladores podéis comprar puntas de recambio. Incluso en los rotuladores de nueva generación y solo en los rotuladores de nueva generación podéis cambiar la punta ancha por una punta de pincel. No lo intentéis en los rotuladores originales porque parece ser que si ponéis una punta de pincel en los rotuladores originales la punta se va demasiado para adentro y no funciona. Entonces buena gana de tirar el dinero. Las puntas de pincel de estos rotuladores no son unas puntas de pelo como los pinceles que estamos acostumbrados a utilizar, sino son unas puntas de goma eva que terminan en una punta fina. Con estas puntas se puede colorear con muchísima más precisión que incluso con la punta fina del rotulador. Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo se cambian las puntas anchas por las puntas de pincel en los rotuladores de Spectrum Noir. Para cambiar las puntas, lo mejor es que utilicéis una base que no sea un folio o una cartulina muy fina porque la tinta traspasa. Siempre mejor utilizar algún cartón, algo que no os valga, por si acaso se mancha la superficie. Para quitar la punta yo siempre utilizo un papel de cocina para evitar mancharme los dedos y simplemente lo que tenéis que hacer es agarrar la punta y tirar para afuera. Colocar la punta de pincel, aseguraos bien de que ponéis el pincel hacia afuera y ya está. Una vez que la punta de pincel está metida en su sitio, se pueden tardar varios minutos o varios segundos, depende de cuánta tinta tenga el rotulador, en llenar. Si no necesitáis los rotuladores enseguida, lo mejor es que los rotuladores estén de manera horizontal y que la tinta se vaya distribuyendo uniformemente por la punta. Normalmente a mí siempre se me olvida cuando quiero cambiar las puntas y lo hago en el mismo momento que voy a utilizar el rotulador. Por lo que también lo que podéis hacer es poner los rotuladores con la tapa cerrada y boca abajo para que la tinta vaya hacia la punta. Como podéis ver, la tinta poco a poco va cubriendo toda la punta y una vez que está la punta entera con tinta, pues ya lo podéis utilizar de manera normal porque ya pinta perfectamente. En la medida de lo posible a mí me gusta utilizar estas puntas sobre todo para colorear la piel, para colorear el pelo, para añadir pequeños detalles
he comprobado que soy capaz de mezclar los colores mejor con estas puntas que con la punta fina que viene con el rotulador. Con estas puntas calculas mejor la presión que ejerces sobre el papel, de manera que cuando estás coloreando puedes más o menos controlar la cantidad de tinta que estás poniendo encima de la imagen. Ahora os voy a enseñar cómo relleno los rotuladores con los recambios de tinta. Lo mejor que podéis hacer para rellenar los rotuladores, si no tenéis puntas de pincel, es quitar la punta ancha, rellenar el rotulador y luego ponerle otra vez la punta ancha. Sin embargo, si ya habéis cambiado las puntas por puntas de pincel, lo más normal es que si intentáis quitar la punta de pincel, se rompa y os toca cambiar la punta de pincel también. Y como son tan caras, realmente yo no lo recomiendo. Si este es el caso, lo mejor es retirar la punta pequeña, que esa no la habéis cambiado por ninguna otra punta, y rellenar el rotulador por ahí. Es importante que quitéis la tapa de los dos extremos cuando vayáis a rellenarlo. Con lo que coge la pipeta Pasteur sería suficiente para rellenar el rotulador. A veces es necesario hacerlo 2 veces, depende de si lo tenéis demasiado seco. Los recambios de tinta parece que son unos botes muy pequeños, de hecho son unos botes muy pequeños, son solo 30 mililitros, pero tenéis que tener en cuenta que con esos 30 mililitros podéis recargar al menos 8 o 10 veces cada rotulador. Se vuelve a poner la punta, se ponen las tapas y se deja el rotulador en horizontal durante al menos 10 o 15 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que no es un gran tutorial, sé que hay muchas cosas más que se pueden decir acerca de estos rotuladores, pero bueno, solo quería enseñaros un poco cómo son y si en algún momento queréis que explique algo más en detalle, pues así lo haré.